Hola, apreciados estudiantes. Nos encontramos nuevamente en este espacio de construcción de conocimiento, donde en esta oportunidad socializaremos la guía número 9 de lengua castellana. Como siempre, vamos a reflexionar en torno a un valor, la honestidad, fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto. No fue así. De verdad, yo tenía tu regalo. No sé por qué, no te creo. Hola chicos, ¿qué pasa? Aquí David, contándome una historia que se me hace que se acaba de inventar. ¿Yo? ¿Cómo crees? ¿Y sobre qué es la historia? Es que mi amiga Sara me envió un regalo con David, pero no me lo ha dado. Yo lo tenía, en verdad que sí, pero creo que mi perro se lo comió. David, tú no tienes perro. Ah, ¿no? Bueno, no era mi perro, era el perro de mi primo. ¿Cuál primo? Uno que vino de visita de África. ¿Y tú? ¿Cómo tienes primos en África? Es que mi abuelo era medio africano. Pero tú no pareces africano. No, porque mi mamá es de aquí, el abuelo es por parte de mi papá. Yo conozco a tu abuelo y no es africano. Es que... Mejor ya admite que me estás mintiendo. Bueno, lo siento. La verdad sí, es que tu regalo eran unos chocolates y se veían tan buenos que me los comí. Lo sabía que estabas mintiendo. Lo siento mucho. Lo peor es que te enredas con tus mentiras. Una lleva a otra. Es mejor decir la verdad. Tienen razón. En verdad lo siento mucho. No quiero ser un mentiroso. Quiero ser una persona honesta y que ustedes puedan confiar en mí. Bueno, está bien. Disculpa aceptada. Qué bueno que te diste cuenta que es mejor decir siempre la verdad. Prometo no volver a mentir. ¿Y quedaron algunos chocolates? La temática a desarrollar en esta guía es la siguiente. Hablaremos sobre el texto instructivo. De él diremos su concepto, las características, su estructura y las clases de texto instructivo. De igual manera hablaremos sobre las figuras literarias, específicamente sobre la aliteración, la anáfora, el polisindetón y el epíteto. En este apartado nos conectamos con los textos instructivos. Los textos instructivos son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. La complejidad del mismo varía dependiendo del objeto a manipular o las acciones a realizar. Generalmente se aplican para resolver problemas de la vida cotidiana, por ejemplo, cómo utilizar un televisor, cómo armar un juguete, cómo cocinar algún alimento, cómo instalar una computadora, cómo pintar un cuarto, etc. El texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea y, por supuesto, los pasos a seguir en el procedimiento. Cuando hablamos del texto instructivo, podemos observar que, al igual que otras tipologías textuales, tiene unas características que lo hacen único y lo diferencian de los demás. A continuación, vamos a estudiar una a una las características del texto instructivo. Algunas características del texto instructivo son el requerir de un formato especial y característico,
El presentar la secuencia de las actividades en un orden cronológico, correcto y entendible. Enumerarlas y utilizar conectores que ayuden a la comprensión de las acciones para conseguir un resultado. Otra de las características del texto instructivo es: se utiliza el infinitivo y el modo imperativo, como por ejemplo, prender la computadora o prenda la computadora. O las formas impersonales, como en el siguiente ejemplo, se prende la computadora. Esto se hace para dar las instrucciones. Dentro de las características del texto instructivo también podemos encontrar que se emplean marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. El texto instructivo se caracteriza por estar acompañado en muchas ocasiones por gráficos, ilustraciones o dibujos según el tipo de texto instructivo a desarrollar. Lo anterior para reforzar las indicaciones y la instrucción se comprenda e interprete de la mejor manera. Para cerrar este punto acerca de las características del texto instructivo, podemos decir que esta clase de texto presenta un lenguaje claro, preciso y lineal, el cual debe ser entendido por cualquier persona para que esta clase de texto logre su propósito o cometido. Continuando con el texto instructivo, hablaremos de sus clases, entre los que encontramos
los reglamentos y normas. ¿Qué son los reglamentos y las normas? Son pasos que deben seguirse para crear un ambiente agradable dentro de una institución. Deben ser cumplidas por las personas que laboren o visiten el recinto. El no cumplimiento de estas normas pueden llevar a sanciones por parte de las autoridades. Pasamos a otra clase de textos instructivos como son los manuales. Estos son aquellos que vienen incluidos cada vez que se adquiere un artefacto nuevo. Sirven para enseñar a las personas la manera de funcionar de dichos aparatos. Y para concluir las clases de textos instructivos tenemos las recetas. Son textos que se enfocan en proporcionar a los lectores las pautas necesarias para preparar un platillo. En ellos se especifican ingredientes, medidas, procedimientos y tiempos. A lo largo del recorrido realizado por el texto instructivo, donde hablamos acerca de su concepto, características y tipo de textos instructivos, llegamos a este punto para hablar sobre su estructura, la cual consta de las siguientes partes. Título: indica claramente la actividad que se va a desarrollar. Recursos: se describen cada uno de los elementos que componen la acción a realizar o los elementos que se utilizarán, con algunas especificaciones sobre su función. Pasos a seguir: explicación detallada y ordenada de los pasos que se deben seguir para lograr el resultado esperado, y advertencia al usuario acerca de los cuidados y precauciones que se deben tener. Apreciado estudiante, en este apartado hablaremos acerca de cuáles son las pautas para escribir un texto instructivo. Presta mucha atención. Determina cuál es la intención del texto. Describe los recursos físicos y las funciones que componen la acción a realizar. Organiza el escrito en dos partes, encabezados por un subtítulo que identifique su contenido. Numera a cada uno de los pasos. Respeta en la redacción la secuencia cronológica de los pasos del proceso. Utiliza los verbos en infinitivo, imperativo o en tercera persona. Utiliza conectores cronológicos para comenzar en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, luego, después, entonces, a partir de, antes de, a continuación, inmediatamente, etc. Agrega algunas advertencias y precauciones que el usuario debe tener en cuenta. Y por último, utiliza el lenguaje adecuado acorde a la actividad. Escribe con oraciones claras y sencillas para que tu destinatario final pueda entender las orientaciones y las instrucciones que le das. Finalizada la explicación del primer tema que aborda nuestra guía número 9 de lengua castellana, iniciamos con nuestro segundo tópico, que son las figuras literarias. Hablaremos en primera instancia de su concepto. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como son la poesía, la narrativa, el ensayo y el drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso algunas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones o giros. ¿Por qué son importantes las figuras literarias? Las figuras literarias son utilizadas por los autores con el fin de embellecer las estrofas, aportándole nuevos sonidos e imágenes a las líricas, permitiéndole al lector enamorarse de sus versos. Por eso son utilizadas por los autores
para captar la atención del receptor y atraparlo para que llegue al final de ese viaje maravilloso como es la lectura. Profundizando sobre las figuras literarias, hablaremos acerca de sus características. ¿Qué podemos decir de ellas? Las figuras literarias son palabras o frases utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. Complementan la relación estática, el lenguaje literal poético y le dan un valor adicional a todo ello. Dentro de las figuras literarias que abordaremos en la guía número 9 de lengua castellana, tenemos a la aliteración, que es una figura retórica que consiste en la repetición de sonidos presentes en palabras contiguas o próximas. La aliteración tiene la virtud de captar la atención y provocar un efecto de musicalidad y sonoridad. También hablaremos acerca de la anáfora, que es una figura retórica que consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. La anáfora tiene la función de crear ritmo, sonoridad en la expresión, a la vez que enfatiza una idea que se quiere enmarcar. El epíteto es una figura retórica que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria. Y el polysyndeton es una figura retórica que consiste en la utilización de conjunciones innecesarias dentro de la oración. El polysyndeton tiene la función de disminuir el ritmo para enfatizar las palabras expuestas y dotar de mayor intensidad a la expresión. A continuación socializaremos las actividades de la guía número 9 de lengua castellana. Actividad del indicador del saber. Después de haber leído en la guía integradora de aprendizaje la información sobre el texto instructivo, completa la información que aparece en la siguiente tabla. El concepto, las características, los tipos de texto instructivo y la estructura de los textos instructivos. En el punto B te pedimos que realices el punto 1 y 2 de la página 135 del presaber. En las actividades del indicador del hacer, en el punto 2, inciso A, te pedimos que escribas el número del concepto con la figura literaria que corresponde. Aquí tenemos las figuras literarias que hemos estudiado en esta guía, que es el polysyndeton, el epíteto, la anáfora y la aliteración.
En el punto B del indicador del hacer, debes leer las siguientes oraciones e identificar qué figura literaria se encuentra en ella. En el punto 3 hablamos y nos conectamos con el proyecto de aula. Tomando como referencia la situación problemática de nuestro proyecto de aula, de qué manera el accionar del ser humano ha influenciado en el deterioro de los ecosistemas de mangle en la ciudad de Cartagena, redacta un texto instructivo donde especifiques y des instrucciones de cómo preservar los ecosistemas de mangle en la ciudad de Cartagena. En la actividad del indicador del ser, debes descubrir la frase oculta sobre el valor de la honestidad ubicando las siguientes sílabas. También debes tener en cuenta que debes cumplir las normas de convivencia establecidas, participación y asistencia a las clases virtuales, la responsabilidad y el cumplimiento y entrega de actividades propuestas. Para ir concluyendo la entrega de la guía número 9 de lengua castellana, te invitamos a leer de manera detenida los aspectos a evaluar que se encuentran en la rúbrica en tu guía orientadora de aprendizaje, donde encontrarás cada uno de los desempeños en los indicadores del saber, del hacer y del ser, como son los siguientes. En el indicador del saber debes identificar el concepto y las características del texto instructivo, las figuras literarias como aliteración, anáfora, polisíndeton, epíteto, y lo debes expresar de forma correcta. En el desarrollo del indicador del hacer, debes conocer las características del texto instructivo y de las figuras literarias como aliteración, anáfora, polisíndeton, epíteto, y las debes aplicar en tus producciones textuales. Y en el desarrollo del indicador del ser, siempre debes ofrecer argumentos respetuosos y pertinentes para sustentar tus ideas ante los docentes y compañeros. Esto dirigido también a tus intervenciones en los encuentros sincrónicos. Recuerda que la fecha máxima de entrega para la guía número 9 de lengua castellana es el 16 de octubre vía plataforma SM. Se recomienda que el desarrollo de la actividad se realice una vez finalizado el encuentro sincrónico. Muchas gracias por tu atención. Éxitos y bendiciones en este nuevo reto académico.